Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio de nuestro podcast New Fire Presenta. Hoy estamos con el padre Jorge Obregón. ¿Cómo está, padre? Marita, muy bien. Y de regreso aquí en Nueva York para empezar el semestre escolar. Bueno, pues no sé si las personas que nos están escuchando supieron, pero el padre hace poco tuvo una cirugía importante de columna. ¿Cómo está, padre, recuperándose? Y de nuevo aquí en New Fire Presenta. Marita, muy bien. Es cuestión de paciencia. Yo hago la analogía de que siento que tuve un bebé por cesárea porque para ponerme esto de la espalda entran por la parte de enfrente, por donde las mamás tienen a los bebés y entonces hay mucho movimiento de toda esa zona y hay que ser pacientes, como lo son las miles de mamás heroicas que todas saben que necesitan sus 4 o 5 semanitas para empezar a sentirse bien. Entonces, pero la espalda la siento muy bien, pero es cuestión de que pues uno se debilita estando echado en el hospital durante una semana entera y poco a poco la naturaleza va haciendo lo suyo, pero con mucha confianza de que ahí vamos. Bueno, padre, pues es un gusto tenerlo de vuelta y esperamos que esa recuperación siga yendo muy bien. El tema que Gracias, vamos a Mara. hablar hoy, padre, es un tema que nos toca la vida a todos y es cómo tomar buenas decisiones, ¿no? Todo ser humano tiene que estar tomando Sí, decisiones a diario, unas mucho más importantes que otras, pero en general sí. de las decisiones que tomamos, pues depende el camino que trazamos en nuestra vida, ¿no? Y a dónde llegamos. Entonces, en este episodio ese es el objetivo, hablar de cómo tomar buenas decisiones para que estas decisiones nos lleven a la felicidad, a la plenitud de nuestras vidas. Mara, una pregunta antes de que empecemos. Yo me acuerdo que Brenda, nuestra otra miembro del equipo en el campo de producción, habíamos hablado de discernimiento hace poco. ¿Por qué has traído este tema o qué diferencia tiene con el discernimiento? Bueno, en realidad ese episodio de discernimiento fue sobre todo enfocado en un discernimiento espiritual, ¿no? Teniendo en cuenta las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola, de cuando mi alma está en consolación, en desolación para tomar decisiones, cuando me inspira el buen espíritu o el mal espíritu, ¿no? Pero la entrevista de hoy quiero que la enfoquemos un poco más en el ámbito más humano, más práctico, ¿no? De cómo Muy tomar bien. decisiones de vida, pues sí, desde este plano un poco más humano. Súper. Vamos allá. Perfecto, padre. Pues para empezar quisiera preguntarle cuál considera usted que es el primer paso que deberíamos tomar para asegurarnos que nuestras decisiones son buenas. Vamos a ver, Mara, yo creo que obviamente el discernimiento de San Ignacio de Loyola siempre va a estar involucrado en las buenas decisiones, no de la misma manera en cada ocasión. Cuando tú haces los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola define los ejercicios espirituales como un tiempo de discernimiento. Pero luego, ¿qué pasa cuando sales de los ejercicios espirituales y estás tomando decisiones diarias? Bueno, pues yo te diría que es difícil señalar el primer paso. Yo más bien pensé en 3 pasos, porque un solo paso ya sabemos que a veces no es suficiente. Si yo digo el primer paso es orar, yo digo, pues sí, obviamente, pero ¿cuánta gente ora y luego hace lo incorrecto? Se parece muchísimo a un tema que nuestros oyentes recordarán o sabrán que es muy común en la fe, que es, bueno, ¿y de dónde obtengo la verdad? ¿Leo la escritura? Sí, ¿y cuánta gente lee la escritura y la interpreta mal? ¿No? Entonces, para mí en esta ocasión voy a decir que lo primero, pero no es lo único, es tener un mentor. O sea, todo mundo es bueno que tenga un coach en la vida, un guía en la vida. Y a veces para algunos puede ser un gran tío, una persona poquito más grande que yo. Sí es importante que tenga experiencia. Una persona de la cual se puede decir, yo siento que es muy sensata. Mara, cuando escuchas la palabra sensata, ¿qué te viene a la mente? Como verdadero, Sí, prudente, sensato, como es sabio. equilibrado. Sí.
Bueno, entonces, primero, tener un guía porque nos perdemos mucho nosotros solos en la vida. Por eso el approach, ¿no? El acercamiento colaborativo con otros que me van diciendo. Entonces, eso es número uno. Obviamente la oración, porque en la oración, si la hacemos bien y si la oración la definimos como el contacto con aquel que me ama profundamente y que es quien me está llamando a algo grande, pues voy a abrirme a ese, que para ti, para mí, Mara, pues es Jesucristo. Em, el que me ha llamado, no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a ustedes, yo los elijo para una gran misión. Y tercero, formar una conciencia bien limpia, bien clara. Y pudiéramos, si me haces más preguntas después, nos podemos meter en esto, pero eso de la conciencia limpia requiere de estar en contacto con gente prudente, con los sensatos nuevamente, que te ayudan, porque hay gente que pasa muchísimos años yendo a cosas religiosas de la fe, pero qué fácil el demonio logra o nosotros nos perdemos en el autoengaño, de decir que algo es más conveniente que otra cosa y no nos damos cuenta que no es así. Entonces, con estas tres cosas, uno puede empezar a ser una persona que toma decisiones sabias y sensatas. Padre, y qué importante eso que dice de la dirección espiritual, porque siento que al final es como hablar con alguien, ¿no? Muchas veces creo que el mal espíritu lo que quiere es que uno no diga nada, ¿no? O sea, quédate callado, síguete mintiendo, y qué bueno es hablar, como usted dice, con personas sensatas, como lo puede ser un director espiritual bueno, como que iluminan la vida, ¿no? Yo recuerdo unos ejercicios espirituales que viví en donde el padre que lo predicaba jugaba como con el switch de la luz y prendía la luz y decía, eso es la vida con dirección espiritual, y apagaba la luz y decía, eso es la vida sin dirección espiritual, ¿no? Qué importante como tener esos guías que nos iluminan la vida para tomar buenas decisiones. Sí, y en esto, Mara, voy a agregar algo que es simple y llanamente de buenos, verdaderos amigos según Dios, que es, ¿te has puesto a pensar, Mara, cómo cuando Jesucristo, que ya le tenía mucho cariño a Pedro y sabía la misión que le iba a dejar como primero entre los apóstoles y la primera roca, no tuvo ningún problema en decirle cuando éste estaba decidiendo mal, estaba pensando mal, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. O sea, Jesucristo no fue grosero al decirle eso, fue tajante. Y cuando uno quiere obrar y tomar buenas decisiones, se mezcla mucho las emociones. Y más en el mundo de hoy, y me da mucha rabia cuando se ponen a los sentimientos como fuentes de decisión. Y no, los sentimientos, uno es toda una persona, pero ¿cuál es lo más propio del ser humano cuando hablamos de la raza Homo sapiens? Cuando tenemos una tradición de la iglesia antiquísima que habla de la razón iluminada por la fe, no los sentimientos iluminados por la fe, no el corazoncito iluminado por la fe, aunque estamos dividiendo en este podcast para entender las diferentes partes. El ser humano es uno solo y si hablamos del corazón en el sentido profundo, con C mayúscula, esto se lo dije a Brenda en aquella entrevista, el corazón en el sentido del centro de toda la persona, claro, pues está involucrado el sentimiento, la emoción, la pasión, la voluntad, la inteligencia, la creatividad, la memoria, todo. Pero por esta entrevista quisiera quedar claro y seguir distinguiendo entre partes de nosotros porque finalmente lo que hace que el corazón, que las emociones, que los sentimientos, que a veces van por su cuenta, aquella frase de Pascal, el corazón, y aquí me parece que me voy a contradecir un poco, pero lo atamos. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Hombre, si el corazón es tan puro, tan bueno, y está tan bien formado, que de repente tiene una corazonada, algo que le dice, no, esto percibo que es por aquí, aunque mi razón no lo ha logrado captar, no es porque la razón esté mal, sino
estoy más lento en el campo de la razón y luego mi razón le dará la razón al corazón. Pero el corazón solito, sin ese árbitro, sin ese juez que le diga, esto va de acuerdo con tu conciencia, porque Mara, la conciencia la define el catecismo como ese recinto sagrado donde se encuentra el hombre con Dios. Y si no utilizamos eso, ¿cómo estamos decidiendo? Perdóname que me apasione con el tema, pero es que estamos viviendo muchas canciones y una época y muchas películas y muchas cosas que, hombre, pues, if it feels good, it has to be good. Si se siente bien, seguro está bien. Pero mal, ojo, cuidado, alarmas con esto. Sí, justo porque, y me parece muy bueno que hable de esto, padre, porque sobre todo en los jóvenes, o sea, yo he experimentado en mí misma y con mis amigos, ¿no? Lo fácil que es dejarse guiar por el sentimiento, porque estamos como en una cultura que del yo, ¿no? O sea, si yo estoy bien, entonces todo va a estar bien. De ese a veces amor propio que raya con el egoísmo, que no permite esa entrega y con este amor propio exagerado que a veces nos tratan de transmitir la cultura, pues si esto me gusta y me hace sentir bien, pues X lo voy a hacer y no lo llevo como a pasarlo por la conciencia, como usted dice, de ver realmente, ¿no? Las consecuencias de una decisión así, si verdaderamente esto me está llevando al bien o se está quedando en un mero sentimiento. Y creo que es muy peligroso únicamente decidir por sentimientos. Y se me viene a la cabeza, ¿no? Yo en mi matrimonio, por ejemplo, el mismo matrimonio, o sea, no es, o sea, no lo mueve el sentimiento de amor que yo tengo por mi esposo, lo mueve la decisión de amor que yo he hecho por él, ¿no? Porque es que si mañana me levanto con otro sentimiento, porque de pronto, no sé, algo hizo mi esposo que no me gustó, entonces lo dejo. No, como que qué peligroso es pues sí, guiarnos únicamente con los sentimientos que van, vienen, cambian y que no necesariamente son los mejores consejeros. Ahora, yo le quisiera hacer una pregunta que no la habíamos planeado, pero se me viene al corazón y es, hay personas que, o directores espirituales incluso, que a uno le dicen como, bueno, si esto te da paz, viene de Dios. Si no te da paz, no viene de Dios. ¿Usted cómo explicaría esto? Es decir, eso del te da paz es un sentimiento y puede confundirse o tiene más que ver como con la conciencia que estamos hablando. Armando Santoro, un gran sacerdote italiano, o Plato de María, maestro mío en campo espiritual y en el campo de dar ejercicios espirituales, yo creo que haría la siguiente distinción. Algún día, Mara, tú has sentido, tú oyente que nos escuchas, has sentido paz con algo que poquito tiempo después, con un poco más de discernimiento, dijiste, no, me equivoqué, esto no era lo más correcto, o ¿por qué no lo vi? Es decir, así como tú ponías el ejemplo de tu amor por Pato y cómo tú dices, claro, si yo soy fiel a mi decisión, me siento bien y entonces el sentimiento vaya acompaña eso. Yo creo que de una manera similar, en la vida espiritual, ¿cuántas veces vas a unos nuevos ejercicios espirituales, esos retiros profundos, los que no hablas mucho, donde te encuentras con el corazón de la persona de Jesucristo y que tienes mucho tiempo como para pasar una cámara o una luz por el río de tu alma, el río de tu vida, y dices, wow, llevo todo este tiempo repitiendo actos con esta luz, con este criterio, con esto, y hoy me doy cuenta que he estado siendo egoísta. Pero entonces yo viví en paz durante todo ese tiempo. Entonces, a tu pregunta, Mara, por eso digo que el ser humano en su propia subjetividad no basta. Yo si tengo paz sobre algo, de todos modos voy con mi guía y le digo, oye, yo estoy sintiendo paz en esto, pero ¿es paz verdadera o no? O sea, creo que hay un sí y un no como respuesta a tu pregunta en el sentido de que cuando la persona es prudente y lleva años tomando decisiones en contra de su propia voluntad, siguiendo la voluntad de Dios, aunque cueste lo que... Hay una frase hermosísima de Santa Teresa de Jesús que dice, sucediese lo que sucediese, sigo la voluntad de Dios. Entonces, hay ocasiones en donde esa paz que yo tengo sí es paz profunda,
Pero yo noto que hay mucha gente que adquiere una paz falsa y creen, o sea, creen que están en paz. Y lo digo porque incluso en el mismo ese de tener paz, a ver, Jesucristo tuvo paz en el huerto de Getsemaní de decirle, Padre, yo sigo lo que tú me dices. Pero poquito tiempo antes dijo, siento angustia de muerte. Había una cierta paz que no estaba ahí. Había una paz profunda de estar haciendo la voluntad de su Padre. Difícil, ¿no, Mara? Difícil y a la vez es un reto para todos nosotros. Si una persona, para que nadie se vaya de esta entrevista como con zozobra o con preocupación, si una persona con toda su honestidad y buscando la verdad, no la verdad fácil, sino la verdad sincera, obtiene paz, va y lo consulta, y a quien le consulta le confirman que no, yo creo que estás haciendo el bien, tranquilo, hiciste el bien aunque te puedas equivocar porque hiciste todo lo que estaba de tu parte. Pero hay que pasar la decisión por la adversidad. O sea, el verdadero seguimiento de Cristo siempre contiene algo de cruz. Porque si no, ¿cómo sé verdaderamente si estoy haciendo lo que yo quiero y llamándole la voluntad de Dios? Es que mi Señor me dijo, yo escuchaba mucho en Colombia esa frase, mi Señor me dijo, oye, ni el Papa habla así. Y sin embargo, mi Señor me dijo, pues, ¿qué significa verdaderamente eso? ¿No? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Padre, y muchas veces como la presión social, los amigos, las tendencias del mundo influyen en nuestras decisiones, ¿no? En querer de pronto, pues sí, tomar otro tipo de decisiones porque es lo que vemos en el mundo. ¿Cómo ser firmes en nuestras convicciones, en hacer la voluntad de Dios, cuando lo fácil parece ceder a lo que el mundo me propone? Pues yo creo que lo que respondíamos en la primera pregunta, si yo oro de verdad, no buscando sentir bien, aunque pueda sentirme bien, entendiendo que el verdadero sentimiento de sentirme bien es seguir la voluntad de Dios y ser firme a las decisiones que he tomado o las decisiones que tengo que tomar y decir, aunque me cueste. Algunas van a ser tremendamente placenteras. Por ejemplo, la decisión de un padre y de una madre de decir, vamos por un niño, vamos a embarazarnos. Hombre, eso naturalmente va a ser, pero ¿cuántas veces hay parejas que no esperaban y estoy embarazado del cuarto? Bueno, pues la voluntad, o sea, ahí no hay para dónde hacerte, para adelante, ¿no? Entonces, en, si yo tengo ese hábito de ir a la oración, de estar constantemente buscando que mi conciencia sea cada vez más clarividente, o sea, que ve con claridad. Y luego tengo ese consejero, pues lo que haga la sociedad y todo, no puedo yo guiarme por los criterios de los demás, no puedo, porque entonces estaría yo poniendo la bondad o no bondad, bondad o maldad de mis actos en las personas que me rodean. Y eso pues obviamente no es el plan. Padre, creo que otro problema, ¿no? Que enfrentamos como seres humanos es estar ante un mundo en donde hay tanta inmediatez, ¿no? O sea, todo súper rápido, casi que instantáneo, y tenemos como la tentación de querer tomar decisiones rápidas todo el tiempo, ¿no? Y hay algunas decisiones que implican paciencia, implican espera. ¿Usted qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando para poder tomar ese tipo de decisiones con paciencia en un mundo que les dice, decide ya? Sí, no cabe duda que en la primera entrevista que le hicieron al Santo Padre, recién elegido, nunca se me olvidará, él dice, las primeras decisiones no suelen ser las más acertadas. Volvemos a lo mismo de la paz con P minúscula y la paz con P mayúscula. A ver, déjalo remojar, espérate un poco. La prudencia necesita o contiene experiencia y tiempo. Para ser alguien sensato o prudente, es una persona que de alguna manera ha dejado en remojo las cosas. Yo me acuerdo que mis profesores de universidad te decían, mira, cuando hagas un trabajo, un paper, hazlo, guárdalo en el cajón y otro día
con otra visión y después de haber pasado tiempo en otras actividades, mira tu paper a ver si te gusta tanto como al inicio, o a lo mejor sí te va a encantar y dices, qué buen trabajo, le voy a retocar aquí, le cambio esta palabra, esta frase, pero las primeras reacciones no son las mejores. Por eso a veces con los medios de comunicación hoy en día, medios informativos, sacan rápido la noticia y uno dice, caray, ¿será que es así? Y ya la persona prudente va esperando un poquito antes de reaccionar y dice, mira, cuenta hasta 100, espérate, dale un poquito de tiempo, piénsalo varias veces porque puede ser que estuviera más atento, más pronto la emoción, la primera impresión, que ese profundo ponderar en qué es lo que convendrá más. Y por eso la gente, bueno, piensa en María, María, la madre de Jesús, que dice que ponderaba estas cosas en su corazón. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Las personas dicen, let me sleep on it, déjame dormir en esto, ¿no? Otros dicen, déjame rezar, déjame ir a oración, a llevar esto, que es una manera de decir, no voy a estar rezando todo el día hasta que me llegue la respuesta. Voy a orar, voy a pedir luz y en la naturalidad del día a día voy a tratar de ver qué pienso, pero ya en otro momento, más allá de esa primera reacción. Entonces, definitivamente, lo que dijo el Santo Padre me gusta. Las primeras reacciones no suelen ser las mejores, las de nadie. Padre, muchos jóvenes también se paralizan por el miedo a equivocarse en la toma de una decisión y eso hace que muchos ni siquiera se atrevan a tomar decisiones importantes en sus vidas como por miedo al compromiso o a cambiar su estilo de vida, ¿no? Especialmente cuando son decisiones grandes e importantes y simplemente no las toman. ¿Qué consejo le daría usted a estas personas para superar ese miedo a tomar decisiones, digamos, life changing? Mara, tu esposo y yo platicábamos un poquito de esto cuando estuvimos juntos en Bogotá. Para mí se remonta un poco, bueno, en el libro Manhood de Josh Hawley, es un senador americano, él habla mucho de, y Jordan Peterson también lo maneja, la fatiga de variedad que existe en el mundo de hoy. Ejemplo sencillo para volver a nuestro tema. ¿Qué es más fácil, Mara, para ti? Ir al supermercado ahí en Colombia. ¿Quieres una mermelada y que haya 6 mermeladas bien ricas y eliges o 300? ¿Qué es más fácil? Pues es Claro, más fácil 6. 6, ¿no? 6 ricas, buenas, pero no te interesa una hipervariedad porque la mente solo, dice Jordan Peterson como psicólogo, solo tiene capacidad de hacer una toma de datos hasta un cierto punto. El resto empieza a fatigarse, como que ya no, como cuando vas a una perfumería, después de 3 perfumes ya te hartas, ya dices, ¿no? Bueno, entonces el mundo de hoy le está diciendo al joven, no que ya hay un camino trazado para él o para ella que hay que seguir con la originalidad de cada uno, ¿eh? No estoy yo abogando por el aburrimiento, por la monotonía, por la copy-paste, copia y pega. Pero realmente en el fondo, en el mundo, no hay 30,000, o sea, no hay 30,000 opciones de lo que me tengo que convertir. Me tengo que convertir en un hombre o mujer bueno de valores que busca su vocación, la escucha de Dios, o me consagro o me caso. Unos pocos tienen alguna vocación de quedarse solteros, unos pocos, em, y de seguir 2 o 3 o 4 opciones que se me ponen enfrente, pero este senador lo que dice es lo que me parece que está haciendo una parálisis para esta generación, que le dicen, como no hay algo que valga más que lo demás, todos los caminos te llevan a Roma. Y no, perdón, no todos los caminos te llevan a Roma. Hay caminos que son vicio, hay caminos que son de demasiada poca aspiración, muy poca aspiración. Y sin embargo, el Evangelio, nuestros hermanos mayores, nuestros antepasados que eran, pienso yo que había mucha sensatez, nuestros abuelos, personas que vivieron la vida y que de alguna manera nos muestran caminos válidos, nos dicen, mira, dentro de 4, 5, 6, 7 opciones para poner pan en la mesa, las vocaciones son pocas. De hecho, Juan Pablo II hablaba de esto. Mira, vocaciones realmente hay nada más 3. O te casas, o te consagras, o encuentras un significado y un purpose, un propósito como soltero, que no es ser un
Don Juan y andan por aquí y por allá, o una chismosa solterona. No, son verdaderamente tres vocaciones. Y luego, dentro de esa vocación, pues hombre, hay varias profesiones y se cambia de una a otra. A lo mejor trabajo en esta industria un tiempo, luego en aquella industria otro tiempo, etcétera. Pero entonces, ¿qué le diría a los que se paralizan? Mira, yo les diría, lee el Evangelio, que es el manual de operaciones del ser humano, y dentro de ese caminito que te muestra, por ejemplo, la frase de ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? O busca primero el reino de Dios y lo demás se te va a dar por añadidura. Pero tú y yo conocemos jóvenes, tu esposo siendo uno de ellos y jóvenes en sus 30, finales de los 20, 40, etcétera. Obviamente hay que trabajar duro, hay que buscar la competencia, capacitarse, buscar tener una ventaja competitiva y todo. Pero el trabajo arduo y esforzado, inteligente, de la mano de algunos socios o de algunos amigos, va a ser remunerado para mí, una especie de bondad natural que hay en el mundo. Al hombre que trabaja fuerte, a la mujer que trabaja fuerte, Dios lo premia, tarde o temprano. Está en los libros de la sabiduría. Más hay que ser constantes, apasionados con lo que uno hace y encuentras el camino. Entonces, paralizarse, yo digo que se paralizan simplemente porque creen que ellos son los que le tienen que dar valor a la vida, ¿no? El valor ya está ahí, ya se nos han sido dados esos valores. Se llaman las virtudes, es la vida del Evangelio, es la vida de ser como el joven rico que le preguntó a Cristo y le dijo, sé bueno, ¿no? Padre, y para finalizar, me gustaría preguntarle qué herramientas prácticas, por ejemplo, de oración, usted puede recomendarle a la gente que nos está escuchando para tomar buenas decisiones. Bueno, pues ahí sí, hemos varias veces aquí en New Fire propuesto, sugerido el app que me gusta mucho que se llama, del examen, que está en inglés y en español y tiene como 15 Como del examencitos. balance de la noche, ¿no? Sí, tiene su Redescubrir el musiquita. examen, redescubrir el Redescubrir el examen. examen. Y en inglés existe. ¿Y por qué me gusta? Bueno, porque te propone 10 minutos en donde lo primero que haces es agradeces. Señor, vivo en una relación de agradecerte. Todo es don. Te pone una musiquita si quieres. Puede ser con música, sin música. Y luego te hace dos, tres preguntas para que vayas a fondo a las preguntas de lo que conviene para analizar tu vida. Entonces, el examen sin duda es lo que San Ignacio propone. eh, la iglesia siempre ha propuesto, o sea, una oración de examen. El padre Armando Santoro hablaba de decirle a Jesús en las noches, Jesús, hazme tú el examen. ¿Cómo fue hoy mi día? Hazme tú el examen, enséñame de qué modo viví. En mi corazón lo que está en el centro es lo que tiene que estar en el centro o estoy desubicado, descentrado, estoy en las periferias, ¿no? Eso sería uno. Y más, o sea, ese es el examen propio. Bueno, y yo creo, Mara, que la contemplación de la persona de Cristo, por ejemplo, cuando yo te ponía este mensaje o esta idea hace rato de Cristo que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, eso me vino a mí de una contemplación que hice hace poquito de ese pasaje que me dijo, mira cómo cuando tenemos que perseguir la verdad podemos hacer a un lado a los seres humanos y decir, aparte, o sea, no me distraigas de la voluntad de Dios. Y no es una falta de caridad. Más bien una falta de caridad es ser mediocre con la persona y caer en lo que me pide yendo en contra de mi conciencia. Padre, pues muchísimas gracias por su tiempo, por sus respuestas en esta entrevista de hoy. Me pareció muy importante escuchar que existen muchos más criterios para tomar decisiones que los meros sentimientos y las meras emociones, que tenemos una conciencia, la posibilidad de escuchar a alguien, como usted dice, sensato, ¿no? La importancia de recibir guía, de orar, para así hacer la voluntad de Dios, que es lo que finalmente garantizará el éxito y la felicidad de todos. No sé si quiera dar algunas palabras finales para las personas que nos están escuchando. Mara, sí, hay una cosa que me viene a la mente y es que con todo esto de ser fieles a la conciencia y de la razón, no quiero yo dejar de también darle valor. Hay algunas personas, diría yo bastantes, que son muy intuitivas. Hay muchas personas, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este joven
que actuó en la película del Padre Pío recientemente y se convirtió al catolicismo y lo bautizó Bishop Barron. Y como él dice, mira, yo soy un intuitivo, yo no estoy razonándolo todo. Yo como que intuyo para dónde me llevan las cosas. Personas que, por así decir, piensan con el corazón. Y yo creo que eso es válido. No porque yo no sea tan así, significa que no es válido. Yo diría que esas personas que piensan con el corazón están usando la razón también, pero en su modo de expresarlo y en su modo de percibir, Dios les ha dado otros dotes. Y me parece que si Dios se las dio, está muy bien. Creo que en las decisiones buenas que ellos toman, cuando hablan de que lo hacen con el corazón, también está acompañando la razón a ellos. Entonces, no se contradice, pero sí hay personas, y pienso que la mujer, por ejemplo, el instinto de la mujer, que es la dadora de vida, la que intuye cosas en sus hijos, es más intuitiva que el hombre, es más, yo comprendo perfectamente que la mujer puede seguir unos caminos paralelos a los que estoy diciendo con algunas características que yo no lo haría y lo veo que es válido, pero ella también seguramente no estaría desligada de buscar su conciencia, de tener un guía espiritual, de decir, a ver, ¿y qué me pide mi Señor? Déjame hago mi oración de examen, porque esa APA de oración de examen no fue para los hombres nada más, o no fue solamente para las mujeres que son más racionales, es para todo el mundo. Entonces, comprendo yo que hay personas que navegan estas aguas de las buenas decisiones de maneras diversas y esa es la riqueza y la belleza que Dios ha puesto en la tierra. Nada más lo que yo diría es, creo que las buenas decisiones nunca están desprovistas de la buena conciencia. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo te juzgaría Dios? Dios lo que juzga sobre todo es la conciencia de la persona. Claro, y al final que una cosa no anula la otra, es decir, los sentimientos y las emociones nos dan mucha información de lo que algo está haciendo en nosotros, pero no es el único criterio, ¿no? Como que necesita luz de otras fuentes que eran las que usted mismo mencionaba. Pues muchas gracias de verdad, Padre, justo por ser guía y ser esa luz para todas las personas que nos están escuchando en New Fire y aprovecho también para invitar a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @BeNewFire, sigan escuchando nuestro contenido y formándose en la fe para poder ser cada vez más felices. Gracias, Mara, gracias a ti por guiarnos aquí, a todo el equipo y un gran saludo a todos los que nos escuchan. Chao, Padre, que esté muy bien. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.